Hola, hoy vamos a meternos con un tema clave en la educación de hoy, el diseño curricular por competencias. Hola. Sí, un enfoque que busca, digamos, responder a un mundo que cambia todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y para charlar sobre esto, vamos a apoyarnos en el libro Diseño curricular por competencias de María Ruth Vargas Leiva, un material publicado por la ANFEI. Una buena guía, sin duda. La idea es tratar de entender bien qué es esto de educar por competencias, por qué surgió Ujú. y sobre todo cómo se ve un plan de estudios armado así. Bueno, analicemos esto. Dale, me parece perfecto. Es fundamental entenderlo hoy. Totalmente. Vivimos en plena sociedad del conocimiento, está la globalización, los cambios en el trabajo, todo eso nos afecta. Claro. De hecho, la Comisión Europea ya hablaba de 3 shocks, ¿te acuerdas? Sí, la sociedad de la información, la mundialización o globalización y la revolución científico-técnica. Exacto. Y todo eso, bueno, le pega de lleno a la educación. Le pide respuestas nuevas. Y ahí es donde entra la educación basada en competencias, la EBC, que claro, no aparece de la nada. No, para nada. Es una respuesta a cambios muy profundos en cómo trabajamos, en qué se valora. El conocimiento como capital, ¿no? Eso que a veces ni se ve, pero que es potentísimo. Justamente. Y lo que se espera de un profesional hoy, bueno, va mucho más allá de solo saber teoría. Hay que saber hacer. Y saber ser también. Pero sí, el hacer es clave. Y si miramos un poco la historia de esto, es interesante. A ver, contame. Bueno, aunque el término competencia se puso de moda más tarde, ya en los 70s, por ejemplo, David McClelland, Ah, sí, lo menciona el libro. claro, él se preguntaba por qué las típicas pruebas de aptitud, bueno, no siempre predecían quién iba a ser realmente bueno en un trabajo. ¿Verdad? A veces el que tenía las mejores notas no era el que más destacaba después. Exacto. Entonces, él buscaba otra cosa y propuso fijarse en las competencias, o sea, en aquello que de verdad diferenciaba a la gente con desempeño superior. Lo que marcaba la diferencia en la práctica. Precisamente. Y lo fascinante, creo yo, es cómo esa necesidad de entender y medir la excelencia real, bueno, eso impulsó a buscar algo más allá de los títulos o las calificaciones de siempre. O sea que no alcanzaba con el papelito, con el diploma. Había que demostrar algo más, ¿no? En la acción. Tal cual. Y esa idea fue, digamos, calando hondo. En los 80, los 90, varios países, Inglaterra, Australia, empezaron a meterse con reformas basadas en competencias. ¿Buscando qué? Mejorar la competitividad, que sus trabajadores fueran más flexibles, más empleables. El mundo laboral estaba cambiando muy rápido. Ya no era formarse para un solo puesto toda la vida. Entiendo. Y eso eventualmente llegó a la universidad. Claro, ahí es donde entran iniciativas como el famoso proyecto Tuning, en Europa, por ejemplo. Sí, ese es un nombre que suena mucho en educación superior. Totalmente. Tuning fue una pieza fundamental, sobre todo en Europa, para intentar armar como un lenguaje común, ¿viste? ¿Un lenguaje común para qué? Para que las universidades pudieran describir qué sabían hacer sus egresados, de una forma que se entendiera en otros países. Ah, claro. Para comparar y facilitar que la gente se mueva, que los títulos se reconozcan. Exactamente. Y las competencias ofrecieron ese marco, esa estructura para poder comparar. Entonces, si tratamos de resumir un poco por qué surge todo esto, Ujú. podríamos decir que la educación como que se vio forzada a cambiar, ¿no? Ya no podía ser solo pasar conocimientos. Claro, tenía que enfocarse en desarrollar la capacidad de actuar, de resolver cosas en situaciones complejas que cambian todo el tiempo. Y la formación por competencias aparece como una forma de, bueno, valorar más a las personas, su talento. Sí, y prepararlas para adaptarse, para que la educación realmente sirva para impulsar la competitividad, el progreso en esta nueva sociedad del conocimiento. Ok, perfecto. Pero entonces llegamos a la pregunta clave. ¿Qué es exactamente una competencia? Porque se usa un montón la palabra, Uf, sí, pero a veces parece medio vaga, ¿no? El libro de Vargas Leiva dice que es un término polisémico, o sea, con muchos significados. es verdad. Viene de la psicología, de la lingüística, del mundo del trabajo. Hay muchas definiciones dando vueltas. ¿Y hay algún punto en común? ¿Algo que podamos decir, esto sí es una competencia? Yo creo que sí. Si buscas el núcleo, encontrás ideas que se repiten. Mira, no es solo saber, o sea, tener conocimientos. Ok. Tampoco es solo saber hacer, tener habilidades.
Es como la capacidad de integrar todo eso, ¿Integrar qué cosas? conocimientos, habilidades, y también el saber ser o saber estar. O sea, las actitudes, los valores. Ajá. Y lo clave es poder movilizar todos esos recursos, todo eso que tenés adentro, para resolver problemas, para actuar bien en una situación concreta. O sea, no es tener las herramientas guardadas en una caja. Exacto. Es saber sacarlas y usarlas cuando hacen falta de la manera correcta. Entendido. Entonces, la competencia no es algo estático que uno tiene. No, es algo que uno hace, que demuestra en la acción. Claro. Y por eso dice el libro que la experiencia es tan importante, ¿no? Y el contexto. Fundamentales. Las competencias se desarrollan con la práctica, se van afinando. Y solo tienen sentido aplicadas a una situación, a un contexto específico. Hay una metáfora que usa el libro que me pareció muy buena, la del iceberg. Ah, sí, la figura 1. Es muy gráfica. ¿Cómo era? Lo que se ve, la punta. Eso es el desempeño que se puede observar fácil. Las habilidades más básicas, digamos, las que todos necesitan para empezar. El libro las llama competencias de umbral. Ok, lo visible. Pero lo que sostiene todo eso, la parte enorme que está bajo el agua, eso es lo más profundo. Los conocimientos, las actitudes, los valores, los rasgos de cada uno. Esas serían las competencias diferenciantes, las que de verdad explican por qué alguien tiene un desempeño sobresaliente. Qué interesante. Lo visible depende de lo invisible. Tal cual. Y me imagino que evaluar esa parte oculta debe ser un desafío enorme, ¿no? Uf, sí. Es uno de los grandes temas de la evaluación por competencias. Y acá, ojo, hay otra distinción importante que hace el texto. ¿Cuál? Entre competencia laboral y competencia profesional. A ver, La laboral está más enfocada en hacer tareas específicas de un puesto de trabajo concreto, el de hoy, digamos. entiendo. Pero la competencia profesional, sobre todo la que busca formar la universidad, es más amplia. Incluye la capacidad de enfrentarte a cosas nuevas, inciertas, complejas. O sea, no solo repetir lo conocido. Exacto. Y de adaptarte a tecnologías que quizás hoy ni existen, y sobre todo, de seguir aprendiendo siempre. Es como prepararte para lo desconocido. Preparar para el futuro más que para el presente inmediato. Esa es la idea. Muy claro. Bueno, volvamos entonces a la universidad y al proyecto Tuning que mencionabas antes. ¿Cómo bajaron estas ideas a la práctica? ¿Hicieron una lista de competencias universales o algo así? No exactamente una lista única, pero sí crearon un marco de referencia muy útil. Tuning propuso clasificar las competencias en 3 niveles principales. Y eso ayuda mucho a organizar un plan de estudios. ¿Cuáles son esos niveles? Primero, las competencias básicas. Son las herramientas fundamentales, las que necesitas para cualquier cosa que quieras aprender después y para la vida en general. Por ejemplo, Comunicarte bien, oralmente y por escrito. Razonar lógicamente, entender números, saber buscar e interpretar información. Sin eso, es muy difícil construir lo demás. la base de todo, digamos. Exacto. Luego, vienen las competencias genéricas, que a veces llaman transversales, ¿Por qué transversales? porque atraviesan muchas profesiones. Son comunes a un montón de áreas. Y son súper valoradas hoy en el mundo del trabajo. Son las que te hacen más adaptable, más empleable. Ah, claro. ¿Y cuáles serían? Acá hay varias importantes. La capacidad de analizar y sintetizar información. Resolver problemas. Aprender por tu cuenta. Ser autónomo. Trabajar en equipo. Ujú. Gestionar proyectos. Tener pensamiento crítico. Tuning las agrupa en 3 tipos. Instrumentales, que son como herramientas, como el análisis. Interpersonales, que tienen que ver con cómo nos relacionamos, como el trabajo en equipo. Y sistémicas, que es entender cómo funcionan conjuntos complejos, como adaptarse a cambios. Estas suenan mucho a las famosas habilidades del siglo XXI, ¿no? Son esas, básicamente. Son cruciales hoy en día. Y falta un nivel, ¿verdad? Sí, el tercero. Las competencias específicas. Estas sí son las propias de cada carrera, de cada campo profesional. Las del ingeniero, las del médico, las del diseñador. Exacto. Definen lo que esa persona en particular debe saber hacer en su área. Incluyen manejar técnicas o tecnologías propias de esa profesión, aplicar conocimientos especializados a problemas concretos de ese campo. Son las que te dan la identidad profesional, digamos.
Entendido. Y me imagino que cada universidad, cada facultad decide en cuáles de estas competencias, sobre todo las genéricas, va a poner más énfasis, ¿no? Exactamente. Ahí es donde cada institución le da su toque, su perfil a sus egresados. Tal cual. Tuning da un marco, una referencia, como decíamos, pero la selección final, el peso que se le da a cada competencia genérica, o incluso cómo se definen en detalle las específicas, eso ya es un proceso de cada institución. Tiene que ver con su misión, su visión, las necesidades de su entorno. Justamente, no es una receta que se aplica igual en todos lados. Hay un trabajo de adaptación importante. Bien, perfecto. Y esto nos lleva derechito a la parte del diseño curricular en sí. Si queremos armar un plan de estudios basado en competencias, ¿cómo se hace? ¿Cambia mucho la forma de pensarlo respecto a lo tradicional? Sí, es un cambio de enfoque importante. Bastante diferente. ¿En qué sentido? Mira, en el enfoque más tradicional, muchas veces se empezaba por la lista de materias, los contenidos que había que cubrir. Ajá, la lista de asignaturas. Claro. Acá, en cambio, se parte del final. La pregunta es, ¿qué tiene que ser capaz de hacer la persona que egresa? El famoso perfil de egreso. Exacto. Se define ese perfil de egreso pensando en qué necesita realmente la profesión, qué pide la sociedad. Eso se llama perfil profesional. Y de ahí salen las competencias. De ahí se derivan las competencias clave que ese profesional necesita. Y recién después se piensa cómo organizar el plan de estudios para desarrollar esas competencias. El objetivo final es lo que guía todo. Entiendo. O sea, la meta define el camino. Precisamente. Y eso se nota en cómo son estos currículos. Suelen ser modulares. ¿Qué significa modular? Que en lugar de tener asignaturas separadas, como islas, se organizan bloques o módulos que integran conocimientos de distintas áreas, pero enfocados en resolver problemas o desarrollar proyectos concretos. Ah, más integrado. Sí, es muy integrador. Busca conectar la teoría con la práctica todo el tiempo. No separarlas. ¿Qué otras características tienen? Bueno, se centran en que el estudiante logre desempeños complejos, no solo que acumule información. Reconocen que aprender distintas competencias puede llevar tiempos diferentes para cada estudiante. Más flexible en los tiempos, quizás. Podría ser, sí. Y sobre todo, el foco está puesto en el aprendizaje del estudiante, en cómo crear las mejores oportunidades para que logre esas competencias. El libro usa una figura, la 2, que lo muestra bien. ¿Qué muestra? El caminito. Las necesidades de la sociedad definen la profesión, de ahí sale el perfil profesional, se identifican las competencias clave y eso le da forma al plan de estudios. Es como un flujo. Claro. Y llevar eso al día a día, al aula, también debe implicar cambios grandes en cómo se enseña, cómo se evalúa. Totalmente. No puedes enseñar por competencias con métodos puramente expositivos o evaluar solo con exámenes de memoria. ¿Y qué dice el libro sobre eso? Mencionan 3 carces clave basadas en un cuadro. El 3. Primero, el diseño curricular. Definir el marco general, las competencias grandes. La estructura. Eso. Después, el desarrollo curricular. Acá es donde se planea la didáctica. ¿Qué módulos o unidades habrá? ¿Qué saberes se integran? ¿Qué metodologías se van a usar? Más activas, basadas en problemas, en proyectos. ¿Y cómo se va a evaluar cada competencia? La planificación de la enseñanza. Exacto. Y la tercera fase es la gestión curricular. Esto ya es la implementación en el aula, el día a día, las secuencias didácticas, la programación concreta y sobre todo la evaluación formativa, la que ayuda a aprender. Entiendo. ¿Y cuáles dirías que son las principales ventajas que busca este enfoque, según el texto? Bueno, creo que la principal es intentar superar esa fragmentación del conocimiento que a veces pasa en la educación tradicional. Que aprendes cosas por separado y no sabes cómo conectarlas. Justamente, este enfoque busca una formación más integral. Le da mucha importancia al cómo se aprende, no solo al qué. ¿Fomenta más la autonomía del estudiante, quizá? Sí, el aprendizaje para toda la vida, la flexibilidad y habilidades que hoy son esenciales como trabajar en equipo, resolver problemas reales. ¿Y la diferencia clave con la enseñanza más tradicional, cuál sería? Yo diría que el punto de partida y el eje central no son los contenidos disciplinares por sí mismos, aislados. Son las competencias, que integran esos contenidos con habilidades y actitudes, y siempre con la mira puesta en la aplicación, en resolver problemas relevantes del mundo real. Queda mucho más claro ahora.
Entonces, si tuviéramos que como cerrar las ideas principales de esta charla, podríamos decir que el diseño curricular por competencias nace como una respuesta de la educación a un mundo que se mueve muy rápido, ¿no? Muy complejo. Sí, totalmente. Y busca formar profesionales que no solo tengan conocimientos, sino que sepan actuar bien, que integren el saber hacer y el saber ser o estar. Exacto. Que sean competentes en contextos diversos, cambiantes. Y que para lograrlo, este enfoque arranca definiendo muy bien qué se espera al final, el perfil de egreso. Correcto. Después estructura el aprendizaje de una forma más integrada, muchas veces modular. Sí, Y se enfoca mucho más en los resultados que el estudiante puede demostrar, en lo que sabe hacer, y no tanto en si cubrió o no una lista de temas. exacto. El foco está en el logro del aprendizaje aplicado. Bueno, creo que el panorama general queda bastante delineado. ¿Sí? Y quizás, como una reflexión final que se desprende de todo esto, es importante recordar que la competencia no es algo estático, no es una medalla que te cuelgan y ya está. No es un punto final. Para nada. Es algo súper dinámico. Se construye, se usa, se desarrolla todo el tiempo, a lo largo de la vida. Claro. Por eso, el verdadero desafío de este modelo, creo yo, no es solo definir qué competencias se necesitan hoy. Eso es importante, pero no es todo. ¿Cuál es el desafío mayor entonces? Cultivar en las personas la capacidad de base para seguir aprendiendo siempre, para adaptarse, para resolver problemas que hoy ni siquiera existen, quizás con herramientas que todavía no imaginamos. La famosa aprender a aprender. Exactamente. La meta última debería ser una formación realmente integral, que logre un equilibrio, ¿no?, entre lo que pide el mercado laboral, que cambia constantemente, Ujú. y el desarrollo completo de la persona. Como profesional, sí, pero también como ciudadano crítico, como ser humano. Ese equilibrio es fundamental, sin duda. Y un desafío enorme, constante. Nos deja pensando, ¿no? ¿Qué tan preparadas están las instituciones educativas en general para fomentar de verdad esa capacidad de aprender y adaptarse toda la vida, que es lo que el futuro pide a gritos? Una pregunta clave para seguir reflexionando. Con esa pregunta en el aire, cerramos nuestra conversación de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, ha sido un gusto.